Hola mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando un legging con top para dama. Para ello vamos a iniciar con el legging. Las medidas que vamos a necesitar para el legging son: inicio dejando del borde de papel 3 centímetros y escuadramos una línea. En mi caso voy a estar trabajando con un contorno de cadera de 96 centímetros. Para mi caso voy a marcar 26 centímetros del borde del papel, que sería un cuarto de contorno de cadera menos 3 centímetros más el tiro delantero. Y marco 26 centímetros aquí y unimos. Esto es para aprovechar y sacar el delantero y trasero del legging. Aquí vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera menos 3 centímetros. Eso para todas las tallas. Recuerden que esto lo estamos haciendo porque vamos a trabajar con tela licrada. Y escuadramos. En mi caso son 21. Marcamos esos 21 centímetros desde aquí, desde la línea central hacia afuera. Marcamos esos 21 centímetros, que viene siendo un cuarto de contorno de cadera menos 3 centímetros. Lo marcamos en la línea superior y unimos. Marcamos esos mismos 21 hacia el otro lado. Igualmente en la parte de arriba y unimos. De este lado vamos a marcar el tiro delantero. Dividimos contorno de cadera entre 20, que en mi caso me da 4.2. Subimos 4 centímetros en esta línea y unimos para formar el tiro delantero. Aquí bajamos 2 centímetros y entramos 1. Y unimos al tiro. Para realizar el tiro trasero marcamos el doble de lo que usamos en el delantero. Si en este caso coloqué 4.2, en el trasero voy a colocar 8.4. Marcamos 4 en el vértice y buscamos la mitad de esta línea. Aquí subimos 2 centímetros y entramos 2. Y unimos estos puntos para formar el tiro trasero. Y unimos estos dos puntos que bajamos en el delantero a la línea del trasero. Identificamos la parte delantera y trasera. Aquí vamos a marcar el largo. En mi caso va a ser 93 centímetros más 2 para ruedo. Marcamos esa misma medida aquí para escuadrar. Y escuadramos una línea. Medimos esta distancia y marcamos la mitad. Escuadramos una línea. Esta va a ser la línea de rodilla. En mi caso, le voy a colocar hacia la parte delantera 16 centímetros. Y en todos los casos le vamos a aumentar 2 centímetros hacia la parte trasera. En mi caso, 18 centímetros. Para la bota en la parte delantera voy a colocar 10 centímetros. Y hacia la parte trasera 12 centímetros. Unimos estos puntos con línea recta.
y unimos de la rodilla al tiro con una curva suave. Aquí ya tendríamos formado el legging. En este caso, como le vamos a colocar una pretina, vamos a bajar 3 centímetros. Y unimos. Recortamos, doblamos los 2 centímetros para ruedo y recortamos. Recuerden que cuando vayamos a cortar el begging, nos vamos a guiar por esta línea, que va a ser nuestra línea de aplome. Y tenemos que colocar la misma cantidad que nos sume desde el borde de la tela hacia la línea en la parte superior, nos tiene que medir lo mismo en la parte inferior. Esto es para que nos quede derecho el legging. Para realizar la pretina voy a medir esta distancia. En mi caso me da 40 centímetros. Y en un papel doblado a la mitad voy a usar la mitad de lo que me dio esa línea, que en mi caso son 20 centímetros. Y voy a marcar esos 20 centímetros aquí. Y voy a marcar la mitad de esos 20, que son 10. Aquí voy a subir 7 centímetros, que ese va a ser el ancho de la pretina. Si ustedes la quieren dejar más ancha, pueden aumentar. Aquí en los 20 que marcamos vamos a subir 3 centímetros. Y voy a unir este punto a los 10 con curva. Voy a escuadrar una línea guiándonos por esta línea que acabamos de realizar. Aquí entramos 2 centímetros y unimos. Ahora voy a comenzar a marcar esos 7 centímetros por esta línea. Marcamos 7, 7, hasta llegar al final. Unimos estos puntos y recortamos. Así tendríamos la pretina. Esta se va a cortar por 4. Y el legging lo vamos a cortar así abierto por 2. Esto sería todo por parte del legging. Pasamos a realizar el top. Para el top vamos a necesitar el patrón básico sin pinza. Pero como vamos a trabajar con tela licrada, vamos a tener que realizarle una reducción. En este caso voy a comenzar a realizar la reducción. Marcamos de la línea de pecho hacia la cadera. Marcamos de línea de pecho hacia la cintura. Y marcamos de la línea de pecho hacia el hombro. Aquí en la sisa voy a necesitar un pedacito de papel. Lo voy a colocar con cinta y trazamos la línea del hombro a la sisa. Voy a marcar 4 centímetros en esta línea. 4 en esta y 4 en esta. Y aquí en la parte superior se marca la mitad de lo que marcamos en la parte inferior, que en este caso son 2 centímetros. Marcamos 2 aquí y 2 aquí. Y 2 en el cuello. Y unimos estos puntos para formar el nuevo patrón. Aquí escuadramos.
Hacemos lo mismo con el patrón trasero. Trazamos las líneas. Marcamos 4 centímetros en estas líneas y la mitad en la parte superior. Aquí serían 2, 2 y 2 en el cuello. Unimos estos puntos. Escuadramos. Recortamos. Una vez hecha la disminución, vamos a comenzar a realizar el top en la parte delantera. Voy a bajar de 4 a 5 centímetros en la parte delantera del cuello. En este caso voy a bajar 4 centímetros. Y voy a entrar 1 centímetro en el hombro. Unimos estos puntos. Marcamos 5 centímetros aquí. Y voy a unir a la sisa. Aquí vamos a bajar 1 centímetro. Unimos. Aquí le voy a dar el largo, que en este caso lo voy a dejar de 15 centímetros. Recuerden que ustedes lo pueden hacer más corto, más largo, lo pueden hacer como franelilla. Ya es cuestión de gusto. Porque aquí en la parte de abajo le voy a colocar un elástico. Recortamos. Para el trasero voy a entrar 1 centímetro en el hombro. Y 2 centímetros hacia el cuello. Y unimos estos puntos. Bajamos 7 centímetros. Y entramos 5. Y aquí en la parte del hombro igualmente marcamos 5 centímetros. Y vamos a formar como una especie de C. Unimos al hombro. Aquí en la sisa vamos a bajar igualmente 1 centímetro. Aquí buscamos que nos quede en curva. Y bajamos lo mismo que bajamos en el delantero, en este caso 15 centímetros. Escuadramos. Recortamos. Así tendríamos el top. Así sería la parte delantera y la parte trasera. Este se cortaría el delantero del doblez por una pieza. Y el trasero al doblez por una pieza. Recuerden que este solo llevaría un sesgo alrededor, tanto del cuello como de la sisa. Una vez cortadas las piezas pasamos a la confección. Voy a comenzar confeccionando el legging. Voy a comenzar uniendo las 2 piezas de la pretina y colocándole un elástico de 1 centímetro. Este elástico no es para fruncir, este elástico es simplemente para darle un refuerzo en la parte de la cintura. Sin estirar el elástico, simplemente lo vamos a ir cosiendo conjuntamente con la tela. Unimos las otras 2 piezas de la misma forma. Una vez cosido, volteamos la pieza. Uno de los lados nos va a quedar con un doblez y el otro lado nos va a quedar liso. Esa parte lisa es la que va para el frente. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Ubicamos
el lado que nos queda con la parte doblada hacia adentro y la parte que nos queda lisa la vamos a dejar hacia el frente. Enfrentamos derecho con derecho y vamos a unir que el elástico nos quede hacia la misma posición. Volteamos y así tendríamos la pretina. Enfrentamos derecho con derecho y unimos los tiros. Una vez cosidos los tiros, unimos entre piernas. Realizamos un piquete en los costados. Enfrentamos la pretina, dejamos el lado liso hacia el frente del legging y sujetamos con alfiler. Hago lo mismo del otro lado. Abrimos costura y coloco uno hacia un lado y uno hacia el otro y enfrentamos con el legging. Si se les hace más fácil pueden colocar más alfileres, sujetan tanto la parte delantera como trasera. Cosemos alrededor teniendo cuidado de agarrar tanto las dos telas de la pretina como la del legging. Volteamos y así nos queda la pretina, con la parte lisa hacia el frente y no nos queda fruncido. Pasamos a realizar los ruedos. Y así quedaría el legging, con un refuerzo en la cintura, no fruncido, pero con un refuerzo a la hora de estirar y a la hora sujeta mejor en la cintura. Comenzamos a unir el top. Para ello enfrentamos derecho con derecho y cosemos uno de los hombros. Para el top vamos a colocar el sesgo. En este caso yo lo voy a realizar con la collaretera. Recuerden que lo pueden hacer con máquina recta. Unimos el otro hombro. Colocamos el sesgo. Lo realizamos de ambos lados. Una vez colocado el sesgo, pasamos a unir los costados. Aquí en la parte de abajo voy a colocarle un elástico para darle refuerzo. Doblamos el elástico y pasamos una costura. Recuerden no fruncirle el elástico, solamente es para darle ajuste, porque si lo aprietan va a quedar con molestia. Es simplemente darle un ajuste para que no quede suelta la tela.
Y así nos quedaría el top, así por la parte delantera y por la parte trasera. Y así nos quedó el conjunto del top con la licra. Si te gustó, dale like, suscríbete y los espero en el próximo tutorial.